Bien, y se une al programa nuestro compañero Nicolás Salazar. ¿Cómo estás, Nico? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alejandra, Patricia. Muchas Bienvenido. Gracias por el paso. Esto es Café con Noticias. Y nuestra primera invitada el día de hoy es la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Ministra, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Buenos días. Bueno, se sigue dando que hablar, ministra, sigue dando que hablar las reformas constitucionales que emprende el Congreso de la República, y aunque falta una votación en esta nueva legislatura, todo parece indicar que se vuelve a aprobar, dada la contundencia de la última votación. Ayer consultábamos a un constitucionalista cuál sería la salida jurídica. Le pregunto a usted, ¿hay alguna salida política, hay algún acercamiento que pueda haber entre gobierno y legislativo, teniendo en cuenta que el partido de gobierno hoy, o el gobierno, no tiene representación legislativa? Bueno, la salida para nosotros es pensar en el Perú. O sea, y nosotros realmente invocamos al Congreso de la República a que pueda, en esta oportunidad, en esta nueva legislatura, rectificar y corregir la situación que se ha generado, porque como los constitucionalistas han evidenciado en estos días de comentarios, lo que se ha hecho tiene problemas de fondo y tiene problemas de forma. Y lo que esperaríamos nosotros es que no se aprobara en esta legislatura la propuesta y por lo tanto fuéramos al escenario que el presidente de la República había planteado, que es buscar una salida democrática, pero para el cambio que todos los peruanos y peruanas queremos, que sería aprobar un proyecto de ley que pueda ser vigente para estas elecciones, pero además aprovechar la oportunidad de las elecciones que existen, y ahí hasta el referéndum, que lo que permitiría es tener una reforma constitucional de ahí en adelante. ¿Le genera extrañeza la votación, teniendo en cuenta que las fuerzas políticas, o la mayoría de ellas hoy en el Parlamento, no han sido gobierno antes? De hecho, algunas de ellas no han estado en el Parlamento anterior, y que legislen en una materia que de pronto a ellos mismos no les va a implicar, porque no van a, o no se sabe si van a estar en el próximo Congreso, el próximo año. Miren, justamente por esa razón es que necesitamos tener en las decisiones de este tipo, de la reforma de una constitución, la mayor responsabilidad, porque son cambios que perduran en el tiempo. La constitución es la carta magna de un país, es el instrumento más importante desde el punto de vista legal, y es el que tiene que tener el proceso de mayor análisis, de más profundo análisis, cuando se requiere hacer un cambio. No decimos que las constituciones no deben cambiarse cuando realmente se necesita, pero justamente ya existe además un precedente del Tribunal Constitucional que establece que esto tiene que ser fruto de un profundo debate. Y entonces, la situación en la que estamos en este momento, de tener reformas constitucionales que ni siquiera han sido discutidas en comisiones, que han aparecido en un lapso de 3, 4, 5 horas, no ayuda a la democracia, no ayuda al equilibrio de poderes. Somos respetuosos de la independencia de poderes y justamente por eso invocamos al Congreso de la República a que con responsabilidad corrija esta situación y nos dé a todos los peruanos la posibilidad de tener reformas pero adecuadas. Ministra, yo tenía una pregunta para usted, pero antes me provoca hacer una repregunta sobre este tema. Usted dijo que no se alinea a la democracia. ¿Por qué? Porque uno de los puntos más importantes en una democracia es el equilibrio de poderes. Y esta situación lo que está generando es un desequilibrio. Y es más, la democracia necesita garantías para que aquellos que tienen que cumplir sus funciones, que están consagrados en la Constitución, lo puedan hacer. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional. En este caso, lo que estamos haciendo es quitándoles a la Defensoría del Pueblo, al Tribunal Constitucional, las prerrogativas constitucionales que existen, y existen justamente porque lo que tenemos que cautelar es la posibilidad de que puedan pronunciarse sin temor, puedan pronunciarse con independencia. Y en el caso del Ejecutivo y el Legislativo, no es verdad que los ministros tengamos impunidad. Ahora dicen que nos han quitado la inmunidad a los ministros. Los ministros no tenemos inmunidad, pero tenemos una cosa que se llama juicio.
es justamente la evaluación que se hace cuando un ministro o ministra toma una decisión para que no seamos pasibles de que cualquier ciudadano en represalia pueda venir y Claro. acusarnos y darnos la posibilidad de implementar las normas del Estado. Ministra, Y que se hace un prejuicio. y en esa línea también se abren varios frentes para el Ejecutivo, ¿verdad? Está ahora el frente constitucional, si es que esto se aprueba y se decide ir por una demanda, está el frente que abre el legislativo, la pandemia. ¿Cree que estas medidas tienen por objetivo debilitar la capacidad de reacción del Ejecutivo? Miren, yo espero que no, por el bien del país. En este momento, la primera tarea que tenemos nosotros como Ejecutivo es salvar vidas. Y como lo ven, ayer el presidente de la República y los ministros y ministras que lo acompañaban han tenido que estar contestando estos temas mientras estaban en regiones como Tumbes, como Piura, como Lambayeque, como La Libertad, llevando material, llevando ventiladores, conversando con los comandos COVID, justamente ¿para qué? Para salvar vidas. El domingo hemos estado con el Premier, el ministro de Cultura, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y yo en Madre de Dios. ¿Para qué? Para salvar vidas instalando el comando COVID indígena. Eso es lo que debería ser nuestra focalización. Pero estas situaciones, que no podemos dejarlas pasar, nos distraen efectivamente de esa prioridad en la que todos y todas deberíamos estar realmente unidos por el país. El Congreso de la República es una instancia sumamente importante y podría estar focalizado en identificar aquellas normas, aquellas leyes que el país necesita para esas reformas estructurales que deberíamos hacer para el largo plazo, pero Ministra. están bien discutidas. Ministra, por cierto, el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejade, defiende su fuero y dice que sí han tenido un amplio debate en las medidas. En el ámbito de la democracia que usted alegaba, él también se ampara en un principio democrático y ayer en la noche declaraba diciendo todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, si los congresistas no tenemos inmunidad, ningún otro ciudadano, autoridades de alto rango deberían tenerlo, entiéndase, ni prerrogativas. ¿Qué le diría usted al presidente de la Comisión de Constitución, que es el eje de todo este debate? A ver, lo que dice el congresista, ¿cierto?, es que todos deberíamos tener el mismo tipo de tratamiento. Pero lo que se olvida de explicar es que con las normas que han aprobado en el Congreso, no se está dando ese tratamiento igualitario. Porque ellos dicen, le hemos quitado la inmunidad a los ministros. Perdónenme, pero los ministros nunca hemos tenido inmunidad. Los congresistas sí. Entonces, esa es una primera demostración de que no existía un trato igualitario en el sentido de las mismas prerrogativas. Sin embargo, lo que ha hecho el Congreso de la República es mejorarse la protección. Hoy día un congresista tiene más protección que antes. Digamos, si se aprueba esta norma, tendría más protección que la que tiene actualmente. Y el defensor del pueblo, menos protección que la que tenía, o el Tribunal Constitucional. Entonces, eso es correcto. A eso se refiere el congresista Chejade cuando dice que está involando. Nosotros creemos que eso no es así. Ministra, por último, en el sentido de lo que acaba de señalar usted, necesitamos tiempo hoy, remitirnos a lo que es la pandemia, de luchar contra el COVID-19. Le pregunto nuevamente, ¿hay alguna solución política, hay algún acercamiento que pueda haber con el Congreso de la República? ¿Se sienten ustedes fustigados por estar siendo convocados al Parlamento con las amenazas de la interpelación, pese a que participan de comisiones ordinarias? Miren, nosotros desde el primer día de gobierno hemos planteado siempre que el diálogo es la salida democrática por excelencia. Y lo seguimos planteando. Como lo manifestó el Premier el día de ayer, nosotros tenemos abierta siempre la posibilidad de dialogar, porque para nosotros hay que poner siempre al Perú primero. Y eso es lo que exige en este momento la ciudadanía, sobre todo la vida. O sea, salvar vidas necesita que los poderes del Estado trabajemos unidos. Y esta confrontación no le hace bien al país. Por eso es que invocamos al Congreso de la República a que, por favor, tengan realmente la responsabilidad de hacer una reflexión
sobre los acontecimientos que han generado. Nosotros sí creemos que es posible corregir esta situación y llevar al Perú a una salida democrática, pero sobre todo en este momento, focalizarnos en aquello que necesitamos más, que es salvar vidas. Salidas políticas existen. El propio presidente de la República planteó una salida, que es, pues si no se aprueba, no se aprobaba el proyecto original que habían planteado y que no quisieron aprobar en primera votación, podamos tener un proyecto de ley que sea aplicable a estas elecciones para regular adecuadamente el tema de la impunidad y a partir de ahí tener el referente en las elecciones y con eso poder tener la reforma constitucional. Nosotros creemos que es posible hacerlo, pero requiere de la responsabilidad del Congreso de corregir esta situación y no aprobar esa propuesta en segunda votación. Muchas gracias, ministra, muy amable. Fabiola Muñoz, la ministra del Ambiente. Gracias por este enlace, Patricia, Alejandra. Aquí está en juego no solamente la gobernabilidad por esta crispación entre el Congreso y el Ejecutivo, sino más bien el futuro del sistema político, ¿no? Y la reforma política judicial, la lucha contra la corrupción, sobre todo. Ha sido muy enfática la presidenta del Tribunal Constitucional al referirse al respecto precisamente. Ya tendremos más alcances sobre este tema. 8:10.